Tenemos en la Aristocracia, en Radio Nacional Esquel, de charlar con miembros del ámbito de la ciencia, de diferentes lugares, diferentes instituciones. El CIEFAP obviamente está presente siempre, ¿no? El CIEFAP está presente siempre, no solamente como programa de Radio Nacional Esquel, sino como invitados e invitadas aquí, ¿eh? Así que para nosotros es un gusto saludar hoy aquí en la Aristocracia, junto a Meli, junto a Lito, a Carla Novak y el querido Héctor Gonda, que está siempre también acá relacionado en muchos otros temas también. Gracias por venir aquí, No, a ¿eh? ustedes, por Sí, sumarnos. encantado. Radio Nacional es un poco mi segunda casa también. Yo recuerdo de algo que extraño mucho también, ¿no? Que es cuando estaban los sábados de Facultades para el Desarrollo, era un Sí, lugar impresionante, ¿no? sí, De la Sí, era un ciencia. programa casi ómnimo, eran 3, 4 horas, y realmente lo disfrutamos mucho. Y ahí yo tuve mis inicios en la radio y le agradezco a Carlos Baroli, que fue el que me dijo el día que empezaba con el programa, dijo, ¿querés venir a así te hago una entrevista, qué sé yo? Nunca más me fui. y debo decir que cuando arrancamos Patagonia Forestal, la vara la puso muy alta Héctor Gonda. Dijo, mirá, yo con Baroli, la cosa, bueno, dije listo, pero vos no sabés quién es Carla Novak. ¡Qué grande! Así que así arrancamos esta relación con muchas experiencias anteriores que suman. Lo del problema debe haber sido que cómo hacer que hable Carlos Baroli. Era complicado Era para que complicado. pueda Sí, empezar, viste, es ¿no? una persona tan apocada. Bueno, la idea también con Gustavo Paris, que le agradezco siempre que está colaborando con nosotros en el Sí, tema del CIFAP, era también pensar la comunicación de la ciencia, ¿no? Pensar la comunicación de la ciencia, puntualmente el CIFAP también, ¿no? sí. Pero también cómo lo ven ustedes como científicos, como investigadores, investigadoras, a la tarea de la divulgación de la ciencia. ¿Es una pata primordial de esta temática? Bueno, acá hay una dupla bueno, un grupo muy interesante, ¿no? O Ujú. sea, la comunicación de la ciencia es gracias a que hay toda esta variedad de visiones, de experiencias, de miradas. Héctor es ingeniero forestal, Gustavo, productor de programa, es mi compañero, mi colega, también del área de la comunicación. Yo soy periodista, no soy investigadora. Me especialicé en periodismo científico, con lo cual tengo ahí como un enlace, pero el CIEFAP tiene un montón de estas miradas que hacen que la comunicación sea bien interesante. Y siempre renovando, ¿no? Van Siempre, actualizándose todo el tiempo. siempre. Y ahí lo que le pregunto es a ambos, ¿no? En el trabajo, desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista o de la Sí. comunicación y la investigación, es si llevarlo adelante hay una sinergia más allá de la buena onda que tienen entre el trabajo, o por ahí también hay una tensión que se produce entre lo que se va a comunicar y la forma de comunicar, que es lógico como en cualquier otro lugar. No, ese es el desafío, ¿Por qué sacan guantes de boxeo? No entiendo. Sí, sí, sí. tra- tratar de ser lo más claro posible. Y una cosa que yo intento hacer desde el programa es mostrar que los científicos son personas como cualquier otro. Y que el estereotipo de que son personas con anteojos gruesos que no saben cocinar un huevo frito y que lo único que hacen es estar todo el día en la computadora no es tan real. Es una Algunos mirada. no sabrán, algunos no Por sabrán. ahí habrá un porcentaje un poco más alto que en otros grupos de gente que tiene ese tipo de actitud, pero no, somos gente común que tenemos todos los defectos y virtudes de cualquier otro ser humano. ¿Sabés qué es lo más interesante? Hay veces que manejamos ciertos códigos, entendemos por un término, una palabra, nos pasa con Héctor, un significado que para él significa otra cosa, él como investigador. ¿Algún ejemplo? No No, te sé. digo, o sea, para mí la palabra de la gente que viene de las ciencias sociales, el 9 de cada 10 palabras son ambiguas o no entiendo mucho qué A Qué significan. eso me maldad que refiero. tiene, qué maldad. No, nosotros como ingenieros somos mucho más concretos y en general las palabras que usamos están asociadas a algo físico, medible o que lo podés ver. Y en las ciencias sociales es al contrario. Y yo digo esto, pero soy muy respetuoso de las ciencias sociales, porque nosotros La quiso alivianar un La poco, quiere ¿viste? Sí, aliviar. No, sí, no, sí. pero es cierto, es una cosa que llegué a concluir después de muchos años. Trabajando con árboles, vos decidís qué haces y el árbol no te contesta, no te discute. Cuando vos trabajás con Qué personas, vos bueno. intentás de hacer algo y tenés que tener en cuenta si la persona con la que vas a trabajar va a estar de acuerdo o no. Qué bueno. Eso solo, para mí, te marca la diferencia del Total. desafío y la dificultad. Por ahí en las ciencias sociales creo que a veces uno es crítico porque se prestan a tal vez no ser, si uno quiere, demasiado serio. Cuando vos estás en la parte ingenieril es muy difícil mentir.
Pero a eso me refiero. Y yo creo que eso es algo que, bueno, pues por eso que tengo mucho respeto por las ciencias sociales. Pero está bueno lo que decías y me gustaría también decir eso, es no sé si transformar en la palabra, pero tampoco me gusta hablar de bajar Sí, los conceptos, ¿no? no. Me detesto Mediar, Es un laburo. es un trabajo interesante. Quiero reforzar una Sí, por cosita, favor. digamos, esto de las ciencias sociales o las ciencias duras, esta división que, bueno, existe como una construcción, ¿no? Pero en verdad no lo es, no existe. Y en el CIFAP siempre se trabajó considerando a las personas en los ambientes, digo, pero a lo largo de los años y también porque toda, digamos, hubo cambios sociales importantes que hicieron que la perspectiva, la lupa, se ponga de otra manera y donde las personas empiezan a tener roles como más protagónicos, ¿no? De cierta manera. Sí, lo que charlamos hace un ratito antes de que empiece el programa, que les contaba en este momento que soy el más antiguo del CIFAP, Qué grande. que éramos 3 cuando yo llegué acá, el director alemán, el director argentino y mi persona que venía de Venezuela en ese momento. Y durante varios años empezó a sumarse una gran cantidad de investigadores y cada uno teníamos nuestra oficina y muchas veces no sabíamos qué hacía el de al lado. Qué loco, ¿no? Sí. Hoy día, después de 30 y pico de años, cuando vos presentás un proyecto al CIEFAP o cualquier otra institución, el primer requisito es que participen investigadores o científicos de por lo menos 3 o 4 instituciones distintas. O sea, a lo que voy, no ha cambiado el CIEFAP, hemos cambiado todo el quehacer científico muchísimo. Y me parece eso que es una ganancia fantástica que no siempre se tiene en cuenta o uno tiene conciencia del cambio tremendo que hemos. ¿Y cómo te vas a vincular, no? Porque, o sea, cómo vas a producir ciencia, pero cómo vas a generar esas vinculaciones, y ahí está lo de la comunicación que recién preguntabas, ¿no? El rol del comunicador, ¿no? El que oficia de comunicador o articulador institucional en los procesos de comunicación, tiene que ver con eso. No es una traducción, porque ¿quién tiene el saber? ¿Quién es el dueño del saber? Bueno, el investigador tendrá una visión, una arista de ese conocimiento, no sé, los hongos, ponele. Sí. Bueno, va a conocer, no sé, la composición, el nombre científico, la definición, dónde está el hongo, lo que estudie. Pero hay saberes que no son científicos, pero que a su vez robustecen las investigaciones, como puede ser un saber popular, un saber de una comunidad que hace aprovechamiento y que puede dar puntas del ovillo para que los investigadores alimenten y retroalimenten eso que están investigando. Totalmente. Y los comunicadores también, no es que hacen una decodificación de ese saber absoluto y lo trasladan a la comunidad como una cosa unidireccional, no, se trata como de este ida y vuelta. Nosotros en el programa lo llamamos diálogo de saberes, ¿no? Esto ida y vuelta es súper importante. Total. Y una cosa que me da la sensación desde afuera, obviamente del desconocimiento, es que también desde hace mucho tiempo de ver esta cuestión del avance de la comunicación en conjunto, en comunidad con las investigaciones, que antes tal vez la investigación, estoy hablando décadas atrás, ¿no? Sí. La investigación estaba como situada o relegada a los espacios académicos. Y ahora uno ve, por ejemplo, lo festeja como algo, es normal ahora, o entre comillas, normal, está bueno ver, por ejemplo, la ciencia, ¿no?, en un teatro. Sí. ¿No? Y lo digo desde el punto de vista compartir con personas que tal vez a la ciencia la tocaban de oído o tal vez algunos ni llegaban a tocar algo de la ciencia. Sí. Y de repente interactuando en otros espacios también, Sí. ¿no? Y un ejemplo típico de eso es la ciencia ciudadana. Hay proyectos que serían imposibles si solamente participaran los científicos. Por ejemplo, queremos conocer la distribución de las aves en el mundo, cómo se mueven, dónde están. Bueno, si uno quiere hacer eso con un equipo de científicos, tiene que estar todo el año viajando alrededor del mundo. ¿Qué se hace? Bueno, se permite que todo aquel que quiera, en una plataforma, en una página web, diga, hoy yo vi tal ave en tal lugar. Y de eso, en pocos días, se tiene una cantidad de información impresionante. Por supuesto, hay veedores, hay gente que mira porque puede haber errores, que rara vez hay mala intención. Pero ahí tenés una base de datos infernal en muy poco tiempo, que de otra forma sería no solo caro, prácticamente imposible hacerlo, digamos. Y yo creo que eso es una de las pruebas más contundentes de esta interacción entre los científicos y el entorno, ¿no? Y Qué los bueno. que no son científicos. Me hace acordar a un caso que compartieron en un congreso que fui antes de la pandemia, hace 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, un congreso de áreas protegidas de Latinoamérica, bueno, que habían
compartían, bueno, de todo un poco, ¿no? Cuestiones más de conservación y cuestiones de comunicación, ¿no? De las áreas protegidas y áreas, digamos, de conservación de naturaleza. Y uno de los ejemplos de ciencia ciudadana, pero además con el plus que era con comunidades, en Amazonía, que trabajaban para un proyecto de investigación que medía la biodiversidad en Amazonía, trabajaban con comunidades de jóvenes indígenas que ellos podían hacer la medición, el registro en unas aplicaciones virtuales, o sea, hubo como un intercambio súper fuerte, ellos nunca habían trabajado con aplicaciones ni nada, pero hacían el registro y además la medición de cómo variaban las cuencas hídricas, súper interesante. Y además, bueno, después cómo iban estos grupos de investigación intercambiando con estos grupos de indígenas que vivían en ese lugar, en territorio, y cómo trabajaban después en un proyecto de conservación. Muy interesante. Imagínate la riqueza de ese diálogo con distintos códigos, distintos saberes. Realmente maravilloso. Qué bueno. Sí. Aprovecho ahí también para preguntarle a ambos tres, diría mi abuela en algún momento, ¿no? Que en paz descanse, le mandamos un saludo y que no baje nunca, que pobrecito, que nos va a pegar un cagazo y llega a bajar. Pero es así, cuando vas a la panadería y dices, dame un par de raspaditas, te preguntan, ¿cuánto? 2 o 3, porque par tiene 2 significados. Par, strict, el significado strict, digamos, el significado propiamente dicho es 2, pero a nivel popular, un par de algo es entre 2 y 4 o 5 individualidades. Eso es lo que yo... ¿Qué edad tenés? Tienes 7 para 8. ¿Cómo será un 7 para 9, por ejemplo? ¿Se salteará un año de vida, viste? Muy bueno lo que decís ahí, Héctor, una cuestión también que me lleva a pensar, ahí traslado un poquito a la parte comunicacional, los invito ahí a Meli a charlar también, que tiene que ver con... la idea de cuándo o qué te lleva a vos, Carla, de decir, bueno, voy en mi proceso de la comunicación, el periodismo, etcétera, pero en qué momento el link o el puente que te lleva a pensar en laburar con la ciencia, ¿no? Que es un ámbito infinito, infinito. Bueno, yo soy de Buenos Aires, vine hace 10 años a vivir acá, por elección, en realidad. Yo venía de trabajar en un programa Científicos Industria Argentina que lo conducía Adrián Paenza, yo era productora periodística del programa, sí. Y trabajé, bueno, muchos años. Yo estudié en la Universidad de Lomas de Zamora periodismo clásico, sí. Con un enfoque sociológico, tenía la facultad en ese momento, la orientación. Bueno, y había una agencia de noticias adentro, una agencia de noticias que funcionaba en el ámbito universitario, que era, bueno, muy activo, ¿no? Sociales, siempre hablamos, ¿no? Sociales tiene otra lógica. De discusiones, de grupos de estudiantes, bueno. Y esta agencia generaba noticias y nutría a medios locales del conurbano, la zona sur, ¿no? Y había un periodista que trabajaba en Página 12 que él hacía notas de ciencia. Y un día me dijo, ¿por qué no empezás a trabajar con notas de ciencia? Bueno, y me fui metiendo y me pareció apasionante. Se nota. Después hice una especialización en el Instituto Leluar, que era más clásico, porque era investigación de la clásica. Pero tenían estas capacitaciones para empezar a romper esas barreras del laboratorio del Instituto Leluar. Se hace ciencia, se hizo ciencia debe tener 1000 anécdotas, Héctor, y me mira, en ciencias médicas, de la salud, bioquímica, de la clásica, ciencias duras de ese momento. Y bueno, pero tenían esta impronta de empezar a abrir, todavía no estaba muy abierto, ahí yo todavía no hacía, era antes de Científicos Industria Argentina, y después la ciencia empezó a pasar a estos ámbitos, ¿no? De personajes como Adrián Paenza, matemático, que rompía esas paredes, esos límites del laboratorio, empezaba a llevar la ciencia a la plaza. Esto era 20 años, ¿no? Más o menos sería. La vida, la vida misma. Y entonces, bueno, y es esto, empezar a pensar en un programa de ciencia en la televisión pública. Era como súper disruptivo. No era una nota de un descubrimiento de la penicilina, no, eran programas contenidos donde se empezaba a combinar elaboradísimo. Ciencia, entretenimiento, donde se empezaban a mostrar a los científicos como personas que digamos, su profesión generan ciencia, así como, no sé, el carnicero corta carne. Seguro, y la enfermera atiende pacientes. Tal cual. Y bueno, y así empezó esa pasión, y bueno, Científicos de Industria Argentina fue maravilloso.
y después, bueno, documentales del canal Encuentro, y yo tuve mis hijos, bueno, él nació acá, pero mi hija, y yo no quería vivir en Buenos Aires, no quería el ritmo de Buenos Aires, pero quería seguir haciendo esto. Entonces digo, ¿a dónde voy para poder seguir haciendo comunicación de la ciencia, periodismo científico, ¿no? Y bueno, y caí acá Qué en bueno. CIEFAP, que me albergó y me dio la oportunidad de poder proponer, crear. Es maravilloso. Ya venían con una impronta de comunicación, porque si no, no hubiera habido lugar para esto. No, no, por supuesto, digo, pero qué importante que es esto. Bueno, me sitúo nuevamente en lo que decía Héctor cuando hablaba de la historia del CIFAP, ¿no? Primero en compartimentos divididos, ¿no? Cada Y uno en que, su lugar y sí, que de repente empiece la comunicación interna, y, previo a lo que va a ser después hacia afuera. y que yo lo vi desde el CIEFAP, pero eso era lo mismo en el caso de la universidad, del INTA, de De todos los todo. organismos donde Sí. había gente científica o técnica trabajando, era general. Pero también se da una cuestión, no sé si ponerle pero y también se da una cuestión que tiene que ver con las características de los científicos, onda, donde eh, te llamamos, te encontramos, las actividades que realizás con el COA, todo está relacionado a que querés compartir, o hay un deseo también del compartir, más allá de la Absolutamente. comunicación propiamente dicha, de los que ejercemos, hay un deseo del compartir también ahí, ¿no? Totalmente, totalmente, pero ha sido cambios a través del tiempo. Y Sí. eso, digamos, hace 30 años no era así. Y No. afortunadamente ha cambiado para bien. Ahí contaban unos ejemplos. Yo voy a salir un poquito, no sé si querés traer algunos ejemplos de esos cambios en la comunicación, cambios en la comunicación, ¿no? Cambios en la En vida. la vida, ¿no? Pero yo digo comunicación como para traerlo despacito acá a la charla. Claro, lo que les comentaba por ahí antes del Sí, programa, cambios que a veces cuando son progresivos uno no sí, los percibe o no se da claro. cuenta porque estás metido adentro. Lo que te comentaba que cuando fui a hacer un posgrado a Estados Unidos en el 95, volví en el 98 y bueno, hasta que yo me fui no teníamos, o sea, todo lo que eran las científicas incluso la gente que trabajaba con nosotros en el campo administrativo no manejaba vehículos oficiales y cuando volví en el 98 andaban todas las chicas y las mujeres manejando y creo que fue no solo a nivel, como siempre digo, cuando hay un ratón hay muchos y esto no era solo en el CIEFAP sino que en todas las instituciones públicas, yo creo, incluso en la sociedad civil. Yo te diría que hasta el 95 era muy difícil ver a una mujer manejar una camioneta, un vehículo que no sea un auto de 4 ruedas chiquito. Yo por ahí soy muy observador, muy hincha, por eso que me gustó esto de meterme en los medios y demás, porque me divierte y me gusta compartir las cosas que Se veo y que nota un noto que por ahí montón. no toda Sí. la gente lo ve, ¿viste? Como te contaba hace un rato, me acuerdo exactamente cuando las mujeres empezaron a usar pantalones, cuando los hombres empezaron a usar shampoo, que existía solo el Clinic en sobrecitos así chiquitos, y cosas que me quedaron grabadas y me parecen re divertidas Qué para bueno que charlar. lo vivas así, qué bueno que lo Bueno, vivas y así. esto que dice Héctor, ¿no? Estas cosas que quizás él ve y otros no ven, ¿no? Eso que preguntabas hace un rato, ¿cuál es el rol del comunicador, esto de mediador? Bueno, es poder, si tenés esta experiencia, esta capacidad de entrenamiento, de poder ver junto a investigadores algunas cosas, bueno, compartirlo con el resto de la sociedad, abrirlo y ponerlo, en un programa de radio ideal. Y voy a agregar algo. Hace 20 años, que fue muy rápido, no soy Estamos tan con los 20 vieja, años. no soy tan añosa como Héctor, ojo, pues, yo no soy tan añosa, pero cuando yo empecé a hacer periodismo, no existían ni las computadoras, No, claro. internet apenas que arrancaban algunas redacciones grandes Era como un lujo. Clarín, era lujo, la producción era a manija, entonces el teléfono era el teléfono de disco y hoy día, lo que veo así como los 20 años, los investigadores salen al campo, salen, digamos, a hacer sus trabajos en campo o en el laboratorio, ellos mismos registran con su celular lo que están haciendo, lo que están experimentando, vivenciando para compartir con otros, te mandan audios y la voz de las mujeres también logró, mujeres digamos, y otros, Y ciencia. exacto, ¿no? Mm. Y cómo ha ocupado espacios de palabra, ¿no? De apertura, pero el teléfono en menos de 10 Total, años. son cada ¿no? vez más rápidos los Cada vez cambios, más ¿no? Absolutamente. rápido. Vertiginosos. Y está, me parece como esa impronta de compartir, ¿no? Y los becarios y becarias lo tienen como súper impregnado. Sí, No hay sí. ciencia si no es comunicable, ¿no? No hay ciencia bueno lo que posible decís. si no es de esa manera, Qué ¿no? bueno que Me decís. Y parece. bueno, y la idea de la ciencia es de que sirva para algo. Si no,
Ahora estamos dando la parte linda de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero debe haber una parte de ambos lados, de la investigación, de la comunicación, que a mí me da la sensación de cuando nos escuchan a nosotros, nosotras, nosotres aquí en programas de radio, Ujú. programas de televisión, soportes, plataformas, etcétera, que por ahí lanzamos, a mí me da la sensación, esto usted me tiene que decir, si no pueden putear también, no hay ningún problema, si les parece así, me pueden pegar, lo que quieran, que tiene que ver No. con que nos escuchan decir cosas como naturalizar términos, naturalizar Mm. cuestiones que están fuera de lo estrictamente científico y de lo estrictamente comunicacional, abordando lo científico también, y que debe generar un ruidito, un poquito de bronca, un poquito algo que lo larguen tal como, casi como, ¿cómo podría decir? Sin un poco de respeto por la labor que tienen los científicos y las científicas, ¿no? Incluido quien habla, lo digo, ¿no? Cuando escuchan algo así, ¿les genera un ruidito? A mí no, porque creo que Porque le estoy apuntando en este momento para que diga que no. claro, no, ¿sabes por qué te digo? Porque no es exclusivo. Si fuera exclusivo con el mundo científico, sí, pero pasa lo mismo con los carniceros, con los arquitectos, con los dentistas, todos tenemos nuestros mitos de las macanas o las desventajas o las malas cosas que hace la gente de cada profesión. Mirá, Yo creo que estamos dentro de lo Sí. general. Por ahí una cosa que sí a veces me joroba, que hace rato estábamos hablando con un compañero del COA, es que hay mucha gente que generaliza, las generalizaciones son complicadas. Claro, como sí. que, por Como, ejemplo, te digo, esto es concreto, como que los del CONICET o los del CIEFAP, si tienen un convenio con Estados Unidos o con Alemania, seguro que vienen por el agua o que vienen por siempre, o seguro que están haciendo alguna plata por abajo. Eso por ahí sí te joroba porque uno trata de poner todo lo que puede, poner el lomo al laburo Sí. y es y mucho trabajo lograr, lograr proyectos con gente de afuera, qué sé yo, y resulta que la gente termina muchos creyendo eso y no hay forma de cambiarlo. O sea, este muchacho con el que charlaba me decía, bueno, ¿y por qué vos no comentás cuando notás en la gente ese tipo de idea? Porque el que ya tiene el preconcepto, por más que vos le digas lo que le digas, no te va a creer. Pero bueno, pero sí, eso es así. Pero yo creo que justamente ahí está el valor de la palabra y del diálogo. Lo importante es establecer una comunicación, no en una sola dirección, sino también escuchar del otro lado desde el principio, ¿no? Desde el principio que uno empieza a Ajá, desde el generar principio del proyecto. el principio de un proyecto, el principio de cualquier acción que hagas en un territorio compartido, porque el territorio o el ambiente es Mm. compartido, y respetuosos de las diferencias, ¿no? De las diferencias de miradas, donde obviamente puede haber disidencias respecto de algo, Sí, no sí, sí, sé, sí, de algún proyecto. pero que existen esos espacios de encuentro y de diálogo. No tal que vos cual. le saques un folleto, no sé, en redes sociales creyendo que la manera de comunicar es en una sola dirección y decir, bueno, acá te comunico las conclusiones de mi trabajo, bueno, esto es lo que vos tenés que saber. No, tenés que ser respetuosos del saber del otro y generar eso, un punto de encuentro, ¿no? Eso me parece que es nuestro gran desafío, tanto la comunicación de la ciencia como de los investigadores, hasta de los propios ciudadanos que, bueno, digamos, incorporan en sus vidas la información que generan los propios investigadores. Eh, es súper, incluso en conversaciones cotidianas nos pasa, ¿no? Que cada uno está mirando Su su quintita. quintita, sus necesidades, sus problemas, pero a veces que es mucho más rico cuando empezamos a imaginar qué es lo que le pasa al otro con relación a una situación, cómo habrá sido su día, qué le pasa con ese lugar que vivió toda su vida y vos de repente le estás diciendo que tiene que hacerlo de otra manera o mirarlo de otra manera. ¿Qué le pasa al otro con eso? Me parece Claro, que eso es lo... permitirse escuchar al otro, Es, permitirse interiorizar con lo que le está pasando, porque lo que él decía recién de que, bueno, que tenemos ya preconceptos marcados, ¿no? Y que estaría bueno empezar, por ahí sí es verdad que los preconceptos son esto y tal vez ya a una persona mayor le cuesta más cambiarlo, porque no digo que sea imposible, le cuesta más cambiar la forma de pensamiento. sí, incluso los jóvenes, incluso Claro, con sí. el uso de la E. Hoy estuvimos con eso, grabando hoy en la mañana, bien. ahora a la tarde. Y uno tiene que asumir, bueno, venimos con ciertas estructuras, ciertos preconceptos. Bueno, a veces es difícil salir de esas zonas. Vos te cuesta pensar, me mira Héctor Gonda, me está mirando, Y me da está miedo. bárbaro Yo también. tengo algo para decirte. A ver, te dejo seguir. No, terminen ustedes. Bueno, pero es eso, es como los jóvenes también. Yo reconozco que, por ejemplo, doy clases, ¿no?
Empezó la carrera de guardaparques. Estoy dando clases en la carrera de guardaparques sobre herramientas de comunicación. Celebro que hayan incorporado comunicación como una materia rectora clave dentro de esta carrera. Porque ya van con otros formatos, ya van estructurados con otros formatos de qué tienen que mirar. ¿Pero qué les enseño? ¿Cómo hacer un folleto? No. Les enseño cómo mirar una comunicación más amplia, una comunicación que involucra a otras personas, a otros grupos, organizaciones. Cómo abordar una problemática ambiental, social, donde se involucra la ciencia del ambiente, mirando la perspectiva de todos y llegando a un punto de acuerdo. Siempre va a haber diferencias, ¿no? Obvio. Siempre Sí. van a existir. Pero es lo que vos decís. Claro, es lo que estaría bueno empezar, como decís, qué bueno que ahora se pudo involucrar esto de la comunicación a las ciencias, que es algo tan, yo creo, necesario. Porque uno en la cotidianidad agarra el teléfono y mira, ponele, seguís al CIEFAP, decís, CIEFAP, bonsais, bien, seguimos. ¿Viste? Entonces está bueno también la educación, ¿no? De ver, creo que es una tarea hiper importante la comunicación, de decir, bueno, ¿cómo hago algo tal vez tan complejo? Para mí es bastante complejo el tema de la ciencia. No sé si simplificarlo es la palabra, pero hacer que llegue lo más puro concreto, ¿no? Sí, Así que está bueno la educación de esa forma. Y perdón, y detrás porque justo mencionó lo del bonsai, que es una charla que se viene, Sí. se viene y se las trae, parece que es el pope del bonsai. O sea, así lo vendió Pablo. Un torturador de plantas. No, así no va a venir nadie, callate. Pero escucha, sí, ahí Pablo que está organizando junto con el pope del bonsai. Pero no, de verdad, o sea, me parece que es un rockstar. Vos tenés que ir, ¿no? Es un rockstar. Ya estuvimos charlando, Bien ahí. va a estar presente. No, va a estar fantástico. Pero detrás de eso, no saben el trabajo que hay para generar esa pieza de comunicación. Como vos decías recién, pasás en las redes sociales y decís, el folleto del bonsai. Claro. Por ahí estuvimos una semana, o sea, 10 días trabajando en la organización. En que Y quedó ahí. eso es una foto. Y a veces las redes sociales son tan crueles porque es tan efímero todo pasa. Total. Las redes para mí son un lugar donde nosotros podemos poner anzuelos para que la gente se vaya ahí picando. Pero ese anzuelo, la Pero elaboración de ese anzuelo es profunda, pero eso tiene que llevar a algo con mucho más Ujú. contenido. O sea, Claro. no, las redes no dan todo. No, para nada. Para no, yo quería hacer un comentario cortito respecto de todo lo anterior. A veces también el hecho de que sea todo armonioso, como ahora nosotros todo lindo, que las ciencias sociales, que los científicos tienen que comunicar, a veces hace falta un cachetazo. Perdóname, muy pero, bien. porque si no, cuando todo es parejito, vos no percibís lo esencial. Total. Yo te voy a dar un ejemplo, voy a poner... No me va a dar un cachetazo, ¿no? No voy a hacer la gran... Bueno, pero a mí me pasó, yo creo que la frase poner el cuero me encanta, porque vos podés estar en un programa así y hablar de cosas externas a vos y todo lindo y todo bárbaro. Pero, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy interesante que no me lo voy a dar nunca más, de un taller muy chiquitito con una empresa que asesoraba para que las instituciones funcionen mejor. Esto fui como representante del CIEFAP a este evento que se hizo en Neuquén. El ejercicio consistía en hacer una lista de 10 cosas que vos llevarías si fueras a la luna. En el grupo de gente habíamos científicos y hasta gente que trabajaba en la parte administrativa, incluso personas que trabajaban haciendo trabajo exclusivamente manual, con muy poca instrucción, que no es lo mismo que educación, por supuesto. Y me acuerdo que cada uno hacía su lista y después hacíamos grupos y mejorábamos las listas entre todos. Y yo recuerdo que a nivel individual, cuando vieron mi lista, no había que poner el nombre y dijeron, pero vos estuviste en la luna, qué sé yo, y yo me sentía así de grande. Me parecía me sentía el muñeco de Michelin. Y te lo digo El muñeco de nieve de la entrada. sinceramente, yo en ese momento tendría, no sé, 40 años, ¿viste? Todavía uno también está medio crudo. Y una chica puso un paracaídas. Y yo entre mí pensé, qué tonta, ¿no sabe que sin la gravedad el paracaídas no tiene? Bueno, cuando hicimos la juntada de grupos, resulta que la piba dijo que lo había puesto por si sería alguno para llevarlo a la luna, qué sé yo. Yo lo escucho y me emociono, porque qué tonto que era.
No sé si me explico. Perfectamente. Pero ese día yo caí y a veces te hace falta un cachetazo Claro. para Qué realmente bueno entender que las sí. cosas. Claro, Qué claro. bueno. Yo siempre que puedo lo cuento, ¿viste? Muy buen Porque- ejemplo. Fantástico, sí, sí. Muy buen Porque ejemplo. la perspectiva del otro nos Total. enriquece, nos hace crecer, Y nos ¿no? sacude, ¿no? Nos Sí, desencaja, como diría sí, sí. algún filósofo, Sí, ¿no? sí, y bueno, y nosotros en el trabajo de equipo que hacemos de comunicación del Patagonia Forestal, es súper rico. Está, bueno, Gaby González, Gustavo González París, Federico, que está ahora, Héctor, yo, y todos somos diferentes, todos tenemos maneras de ver la vida Sí, diferentes. Está la sensible, el racional, el emocional. Mejor. Claro. Yo soy la que hablo mensaje y Héctor me pone, bueno, mandame texto, los audios tuyos no se escucha. Pero Oye, ¿no lo hace más rico eso? Sí, ¿No lo hace sí. mucho más rico? Sí, yo creo que sí, Sí, totalmente. sí, sí. Y totalmente. voy al ejemplo, uno de los dos ejemplos, lo que contaba Sí, él con sí. esto, mucho más complejo y más interesante. Sí, Pero sí. todo lo que te hace pensar fuera de la caja es Claro. Sí, es buenísimo. es buenísimo. Y así funciona el CIEFAP, digo, nosotros somos los loquitos de la radio, pero bueno, también sacudimos un poco, le ponemos un poco de Sí, condimento sí, al sí. pasillo, o sea, Total. a ver chicos, va un poco de condimento. Esta es una primera charla, mirá, se nos fue casi, no Chao. casi, media hora charlando, Sí, me que me imagino, te iba a encantó, decir. pero me encantó. Se coparían en otro. Yo le agradezco otra vez a Sí. Gustavo porque Genio, Gustavo, genio la verdad total. es un puente enorme también y los conozco de hace mucho tiempo. ¿Se coparían en otro momento a venir y seguir profundizando este tema de la comunicación y la ciencia? Sí. Sí, ¿Eh? encantado. Y disparadores como el disparador de recién que quiero ir por esos Wine también, ¿eh? Ujú, ¿Puede ujú. ser? Sí, encantado. Sí, totalmente. Héctor, Carla, muchísimas gracias de verdad, Agus, ¿eh? Gracias. ¿Qué días los escuchamos con Patagonia Forestal? Esta tarde a las 19 horas, aquí en Radio Nacional Esquel. Y bueno, y después nos pueden seguir escuchando por Spotify. Sí, no, además ahora estamos saliendo también por la señal de FM. Hasta Ah. hace una semana salíamos solo por AM. Otra cosa interesante, o sea que la gente de la Eso. ciudad también puede Sí, sintonizarnos. sí. Yo Sí. creo que lo interesante, porque traje a mi hijo, lo van a ver en el video. Pobrecito, está ahí. Tenemos que decidir a ver si ¿Qué? quiere alguna entrada, Bueno, ¿no? bueno, A ver, bueno. no sé, capaz que no quiere. Que los científicos, los comunicadores de la ciencia, somos personas, somos familias, y la ciencia se produce esto. Bueno, traigo a mi hijo y él va a reproducir seguramente, incluso genera aportes, ¿no es cierto? Más vale. Sí, Siempre, por siempre supuesto. nos genera aportes y El- miradas, o esos shocks que te dice, ¿dónde está la punta del ovillo? Sí, tal cual. Yo les agradezco de verdad aquí la visita y ojalá que se reitere nuevamente, ¿eh? Gracias a vos. Sí, Gracias a vos. seguro. Carla Novak y Héctor Gonda estuvieron con nosotros.